Bien, mientras nos acomodamos, aprovechamos de saludar siempre a quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Y bueno, ha sido una semana bastante especial desde el punto de vista de que hemos sido testigos una vez más de una situación de carácter catastrófica en esta oportunidad en el norte de nuestro país, una vez más también. Y bueno, la verdad es que todos estos eventos que la gente atribuye a la naturaleza, ¿no es cierto? Se olvida de que Dios es el Dios de la naturaleza, Él creó. Por eso es que más que naturaleza, los cristianos hablamos de la creación. Cuando hablamos de la creación, hablamos de algo que está hecho por Dios, sostenido por Dios, sujeto por Dios, y en definitiva, es difícil que el mundo entienda lo que está sucediendo a la luz del Dios que el mundo tiene. El Dios que el mundo tiene es una especie de genio que tiene que cumplir todas sus obras económicas, sus aspiraciones materiales, comerciales, profesionales, en fin. Ese es el Dios que se predica hoy día mayoritariamente en los templos católicos. No, yo estoy hablando de lugares que justamente se predica la palabra de Dios y se llama iglesia cristiana. Y es aquí cuando nosotros nos encontramos con la cruda realidad de que este mundo va en picada. Este mundo va en picada. Piensen ustedes que un par de días sin el vital elemento del agua ocasiona tal descalabro. Uno podía ver a la gente, pero realmente enloquecida, comprando. Llegaba el camión del agua, de las aguas, ¿no es cierto? Y la gente llenaba carros y carros de agua, en circunstancias que le habían dicho que el agua llegaría entre domingo y lunes. ¿Entiendes? O sea, no era una cosa que habían anunciado 10 días sin agua, ni que había caído una bomba, nada. Piensen ustedes cuando en el tiempo de la gran tribulación, que espero que ninguno de los que aquí esté, se envenene no el agua de una ciudad, sino el agua del mundo. Se haga amarga, producto de lo que va a caer como desecho a todas las fuentes de las aguas, no solamente a los océanos, habla de los océanos y luego las fuentes de las aguas. Entonces, lo que ha sucedido en el norte, por supuesto, es una desgracia y que compromete de mucha gente. Hay una inoperancia del gobierno, ¿no es cierto? No solamente este, sino que de todos los gobiernos que han habido y que habrán, porque la Escritura dice que los gobiernos no les interesa a la gente, los gobiernos se enseñorean de las personas. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo cuando sus discípulos, recuerden ustedes, comenzaron a discutir de cuál de ellos sería el primero, porque inmediatamente el ser humano, no importa quién sea, cuando escucha la palabra poder, si no está su mente verdaderamente gobernada por el Señor, lo primero que va a pensar es el dominio. Por eso es que es tan carnal enseñarle a los cristianos que debemos tener dominio. No, los cristianos somos esclavos y tenemos que sujetarnos al dominio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los discípulos escucharon la palabra poder y ellos inmediatamente comenzaron a hacer lo que cualquiera de nosotros hubiese hecho, a discutir acerca de él. Y se pelean, ¿no es cierto?, los 10 con los 2 que se acercaron junto con la mamá, involucrada también en esto. Cuando sea tu reino, cuando tú estés en tu reino, oye, este que sea ministro del Interior y este que sea ministro de Economía, o sea, este que tenga el segundo a bordo y este otro, ¿no es cierto?, que maneje la chequera. Eso es lo que es el mundo. Pero Dios dice claramente, este mundo va de mal en peor. Cuando digan paz y prosperidad es cuando más va a haber este tipo de cosas. Y por favor, yo no quiero que usted se moleste conmigo, ni que piense que soy acá, ni que no me preocupa, ni me ocupa la situación que viven nuestros compatriotas. De hecho, como iglesia, los jóvenes de nuestra iglesia han organizado una campaña que nosotros apoyamos y en la cual, por supuesto, que vamos en ayuda y en auxilio de aquellos que podamos alcanzar con nuestro granito de arena. Pero el tema es otro. El tema es que esto va a seguir. Estos son solamente los dolores de parto, de algo peor que se viene. Por eso es que estamos aquí esta mañana. Estamos aquí esta mañana porque creemos lo que la Biblia dice y sabemos que aunque es así, nosotros debemos vivir como hijos de Dios, haciendo siempre lo correcto en todo tipo de cosas, nosotros viviendo con una intensidad espiritual cada momento de nuestras vidas
siendo verdaderamente ejemplos en los lugares donde Dios nos coloque. En definitiva, en eso se refiere. Esto no es un llamado a no estudiar, a no trabajar, a no hacer, no. Este es un llamado a poner la vista en las cosas de Dios. Eso significa que todo lo que hacemos está mediado por la prioridad de que somos hijos de Dios. Fuera de eso, todo lo demás puede caer en el plano de la compasión humana, que es natural, y que es lo que ocurre siempre. Más encima sacamos ese orgullo que los chilenos salimos adelante y eso. Y en el fondo estamos cooperando porque nos sentimos orgullosos de cooperar con nuestros. O sea, realmente es una situación que desde mi punto de vista es catastrófica tanto para los que lo están viviendo como para los que no lo estamos viviendo. Y la realidad de las cosas es que esto no debe incitar a un patriotismo, ni a un chilenismo, ni a un chauvinismo, sino que debe ser efectivamente una voz de alerta. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son unos hipócritas, ustedes saben distinguir lo que pasa más o menos en el clima, pero no son capaces de distinguir las... Hermanos, la invitación es a cooperar. Estamos hasta el día martes probablemente en la noche. Y lo que más se necesita, ya voy a dar una lista al final del servicio, son útiles de aseo, overoles para poder trabajar. Hay mucha gente que desea hacerlo, pero no tienen los implementos para hacerlo. Y como siempre en este país, ¿no es cierto? Y no solamente en este gobierno, sino que vuelvo a insistir en todos los gobiernos, los dineros que se derivan nunca llegan realmente a quien los necesita. Se van perdiendo, ¿no es cierto?, los 2.300 millones y llegan algo, ¿no es cierto?, por aquí abajo. Entonces, leía, por ejemplo, que la hora estaban reclamando porque se estaban vendiendo, no sé, un bidón de agua mineral en 5.000 pesos, en circunstancias que costaba 1.000, por decir una cosa. Pero no están diciendo que todos aquellos que tienen maquinaria pesada en Copiapó estaban cobrando la hora hombre 3 veces más de lo que habitualmente lo hacen. Entonces aquí todo el mundo trata de hacer su agosto, como se dice. Bien, lo que nos se llama tradicionalmente la Semana Santa. El día de hoy comienza con lo que también tradicionalmente se llama el Domingo de Ramos, que no es un término católico romano, el catolicismo romano lo tomó, ¿no es cierto?, de una palabra que la Escritura dice, se le llama, ¿no es cierto?, el domingo, más que de Ramos propiamente tal, son de las palmas, se cortaron hojas de palma, dice la Escritura, y como una manera de homenajear a Jesús que venía a Jerusalén y iba a entrar en la ciudad amurallada, y esto marca el inicio de la última semana del Señor Jesucristo, que va a culminar, por supuesto, en la cruz del Calvario. Aquí nosotros podemos ver la metamorfosis que sufre una población eufórica al momento de que Jesús está entrando en Jerusalén, no solamente cuando está entrando, sino que ellos vienen siguiendo a Jesús desde la Galilea, y si ustedes leen los capítulos anteriores de cualquiera de los evangelios, pero específicamente vamos a ver hoy día Lucas en el capítulo 19, Jesús viene desde la Galilea con una agenda súper apretada, por así decir, pasa lo de Zaqueo, le da la vista a los ciegos en Jericó, y de ahí se encamina, ¿no es cierto?, hacia Jerusalén, pero antes pasa la noche en Betania, en casa seguramente de sus amigos Marta, María y Lázaro, ¿ya? Cuando nosotros analizamos capítulo 19 de Lucas, versículo 28, que tiene como subtítulo la entrada triunfal. Este título de entrada triunfal ya está tipificado de esta manera, pero no es la verdadera entrada triunfal. Vamos a ver a través de la Escritura, esta es la entrada de Jesús en Jerusalén.
A propósito, no es la primera vez que Jesús entra en Jerusalén, debemos entender eso. Lo que está haciendo Jesús en este momento es entrar como el Mesías Rey. Entonces, por supuesto que Jesús estuvo muchísimas veces antes en Jerusalén. Cada año subía a Jerusalén y la mayor parte del tiempo de su ministerio después lo realiza en las cercanías de Jerusalén y en Jerusalén mismo. Pero esta entrada triunfal, en primer lugar, vamos a leer el versículo 28, dice: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Para los que no conocen la geografía de Israel, Jerusalén está más o menos a 800 y tantos metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, cuando se avanza desde la costa o desde el mar de Galilea o desde la zona del Mar Muerto, que es aún mucho más baja, se va subiendo, ¿ya? Entonces, por eso dice que se iba subiendo. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfage es un poblado pequeño que no se sabe exactamente cuál es su ubicación, pero lo que sí se sabe es que estaba muy cerquita de Betania, que sí era un poblado que hasta el día de hoy uno puede identificar. Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto a lo largo del ministerio público de Jesús, pero que también habían visto un par de días antes en el camino de Jesús hacia Jerusalén. Diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Lo que está pasando hoy día. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y ahí el relato bíblico de esta famosa entrada triunfal. El término pollino se utiliza para un asno joven. No era un asno guagüita, no lo habría podido resistir ni a Jesús ni nada. Por muy flaco que lo dibujen, igual le quiebra la espalda al pollino. Era un pollino joven. La gracia de los pollinos, ¿no es cierto?, era que efectivamente eran un tipo de asno, o los asnos que no estaban tan hechos para la carga, sino que para el transporte, ¿ya? Estaban hechos para el transporte, entonces eran muy maniobrables. Todo esto, por supuesto, son relatos propios del tiempo y de la cultura, pero que también son importantes. La característica importante de esto era el hecho de que nunca había sido montado, es decir, todo lo que Jesús, si ustedes se dan cuenta, Jesús se subió a un pollino que nunca había sido montado, ¿no es cierto? Después es sepultado en un sepulcro que nunca había sido ocupado. Todo va cumpliendo un cierto orden que Jesús establece. Ahora, cuando ocurre esto, nosotros vamos a entender, a la luz de todo lo que hemos estudiado anteriormente, que cuando Jesús entra en Jerusalén, se cumple la semana de años número 483 de la profecía de Daniel. La fecha de la Pascua judía siempre va a fluctuar entre la segunda quincena de marzo, más cargadito para el final de nuestro calendario, y la primera quincena de abril. Y esta diferencia se produce por el hecho de que
nosotros nos regimos por un calendario solar gregoriano y los judíos tienen un calendario lunar. El judío es de noche a noche, el nosotros es de mañana a mañana. Entonces, por eso es que se producen estas diferencias de tiempo, pero más o menos el 14 del mes de Nisan, que es el cuarto mes, es el segundo mes, perdón, de los hebreos, corresponde más o menos a marzo-abril de nosotros, ¿ya? Entonces, Jesús entra en Jerusalén y ahí se completan las 69 semanas de años, que equivalen a 173.880 días del calendario judío, que es exactamente el tiempo en que se acaba la semana 69. Jesús es crucificado, sepultado y resucita, ya no dentro de la semana 69, sino que dentro del lapsus de tiempo que se llama, ¿no es cierto?, el periodo de la gracia. Nosotros podemos verlo en el libro de Daniel para recordar, capítulo 9. Nueve 25, sabe pues sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, esa orden fue dada el año 415 a.C. por el rey Artajerjes, el rey medo-persa que estaba de turno en ese momento. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de 62 semanas, más las 7 que llevó la reconstrucción de Jerusalén, se quitará el Mesías, mas no por sí, y el pueblo, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Lo mismo que está diciendo Jesucristo. Jesucristo está diciendo, increíblemente se produce algo paradojal, porque la gente está gritando, está eufórica, ahí viene el rey, viva el hijo de David, todo eso, y lo primero que hace Jesús es llorar, porque Jesús estaba viendo lo inmediato, que era la destrucción 40 años después, por mano de los romanos, de no solamente el templo, sino que de toda la ciudad de Jerusalén, no dejando piedra sobre piedra. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No fue la primera destrucción, sino que vendrá otra destrucción más, pero está hablando Jesús específicamente de esa situación. Entonces, la entrada triunfal no se produjo en un momento fortuito. La entrada triunfal, al igual que todo el plan de Dios en la persona de Jesucristo, cumplía específicamente ordenanzas previamente establecidas y se está en ese momento produciendo justamente el final de esas 69 semanas que marcaba el tiempo de los gentiles desde el punto de vista de la dominación de Israel, y posteriormente comenzaría ahí el periodo de la iglesia, más que de la gracia, que siempre la gracia de Dios estaba presente, ¿no es cierto?, el periodo o el paréntesis que se llama históricamente de la iglesia. Ahora bien, fíjense ustedes que eso es lo que se está cumpliendo. Termina la semana 69 y ya comienza el periodo de la iglesia, y con la posibilidad de que se cumpla la semana 70 en cualquier momento, pero a medida que pasa el tiempo sabemos que ese momento está cada vez más cerca. Ahora, ¿qué es lo que estaban celebrando los judíos? Los judíos estaban celebrando, ustedes saben, la Pascua, que es la palabra Pesach, que significa paso o salto, y corresponde al momento en que Moisés se le manda a celebrar la Pascua o este paso a todos los judíos. En el libro del Éxodo está relatado, ¿no es cierto?, en que comieron esa cena, en que sacrificaron un cordero, se comieron todo el cordero y colocaron la sangre del cordero en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no pasara o no matara al primogénito, ¿no es cierto?, en ese momento. Todos sabemos esa historia más o menos. Por último, hemos visto las películas de Semana Santa, ¿ya? Entonces, eso está ocurriendo, ahí está relatado en el libro del Éxodo, y efectivamente ese momento en que el pueblo de Israel termina
un periodo de esclavitud y comienza un periodo de nación. Cuando Israel entra en Egipto, entró Jacob con 70 personas. Ese era el número de personas cuando entra. 430 años después salen prácticamente 2 millones de descendientes de Jacob, divididos ya en las 12 tribus, y estos son los que van en definitiva a peregrinar por el desierto, y la generación siguiente va a entrar en la tierra prometida guiados por Josué. Entonces, la palabra Pascua significa el paso o el salto de un estado de esclavitud a un estado de libertad, a un estado de soberanía nacional, desde el punto de vista de que Israel comienza a ser nación como tal. Antes solamente era una economía tribal. Las tribus se autogobernaban de acuerdo a los intereses propios. Pero cuando entran ya en el desierto y reciben la legislación, ya se constituye como una nación. Es decir, las 12 tribus se rigen exactamente por la misma ley. Las tribus tenían funciones distintas. Recuerdan ustedes los levitas, en fin, todo lo que nosotros sabemos al respecto, pero efectivamente están ahora todos bajo una misma economía, bajo una misma concepción, bajo una misma constitución, por así decirlo, en nuestros tiempos. Y entonces esa nación se constituye ahí y Dios manda a la nación ahora de Israel a celebrar esta que es una de las 3 fiestas más importantes, la fiesta de la Pascua, Y entonces se celebraba eso también en la nación de Israel. Cuando Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, era una imagen absolutamente conocida para la gente de Israel, para los israelitas, por el hecho de que la Pascua significaba sacrificio de un cordero. Ahora bien, Jesucristo entra como el rey príncipe o el Mesías príncipe, pero ocurre ¿qué cosa? Que la nación de Israel dice que no lo reconoce, no lo entroniza como tal, porque esta misma gente eufórica que está aquí en el día domingo, ¿no es cierto?, celebrando la entrada de Jesucristo, es probablemente la misma población que una semana después o un par de días después está pidiendo a Barrabás en vez de Jesús. ¿Qué pasó en ese periodo de tiempo? Bueno, efectivamente se rompieron o se quebraron todas las ideas equivocadas que tenían acerca de Jesús. Lo mismo que pasa hoy día con la gente. La gente cree que Jesús lo va a hacer mejor esposo, mejor persona, y efectivamente lo va a hacer, pero ese no es el punto de Jesús. El punto de Jesús es que vino a morir por nuestros pecados, es que vino a darnos vida eterna, es que vino a sacarnos de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios. Porque muchas veces los santos de Dios, santos fieles, hombres y mujeres de Dios, van a sufrir y han sufrido mucho. Hoy están sufriendo mucho. No es prenda de garantía el ser cristiano que no nos va a pasar nada, al contrario. Jesús prometió que en el mundo tenemos aflicción. Yo no quiero tener aflicción, pero Jesús no me firmó un papel en blanco que nunca me iba a pasar nada, ni que nunca iba a pasar necesidad, que nunca se me iba a cortar el agua, que se le iba a cortar el agua a todos los vecinos menos a mí. Porque yo soy el bendito de Dios y yo reclamo que no se me corte el agua. ¿Y qué pasa cuando se te corta de verdad? ¿Te das cuenta? Palabras al viento, estupideces. Estupideces. Entonces, ¿por qué nosotros vemos esa cascada de situaciones tan equivocadas dentro de la iglesia o de las iglesias también? Es por el hecho de que justamente la concepción que se tiene de Jesús es una concepción equivocada, dada por un liderazgo fatuo que lo único que hace, en definitiva, es querer llenarse los bolsillos de dinero. Aquí, en Estados Unidos, en cualquier parte. Entonces, ¿qué es lo que realmente sucede con esta entrada triunfal? Dice, vamos a ver, Zacarías 9:9. Todo estaba planeado. Zacarías 9:9. No es Zacarina, es Zacarías. Vamos a decirle a los hermanos que hagan las hojas un poquito más gruesas, porque Zacarías 9,
Fíjense la exactitud de la profecía de Zacarías. Alégrate, Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Increíblemente cumplido en la persona del Señor Jesucristo. Cada cosa que Jesús hizo estaba profetizado. Estaba profetizado. Jesús no vino a hacer las cosas a su manera. Jesús vino a cumplir cada palabra que el Padre había dicho. Entonces, he aquí, nosotros tenemos la profecía que Jesús cumple dentro de las muchas, pero específicamente esta, ¿no es cierto?, en el cual Él está entrando en la ciudad de Jerusalén. Pero Jerusalén, los judíos no lo reconocen, ¿no es cierto? Los gritos de júbilo no eran sinónimo de que lo habían reconocido. Los gritos de júbilo era la ilusión de que este hombre que venía haciendo milagros por toda la Galilea, que había levantado a un muerto, que le había dado la vista a ciegos, que había hecho andar a paralíticos, ¿no es cierto?, que había curado sordomudos, que tenía a la religión con los pies hacia arriba, ¿no es cierto?, había todo revolucionado. Entonces, por supuesto que era capaz de sacar a los romanos de ese lugar. Y ese era el grito de júbilo que ellos tenían. Pero ellos no estaban recibiendo, como dice acá la palabra. ¿Quién era el que entraba? El rey, tu rey vendrá a ti justo y salvador. Nunca los judíos pudieron ni han podido entender que la salvación que el Mesías, incluso en el Antiguo Testamento, profetiza, es una salvación espiritual. El gran problema de Israel en el Antiguo Testamento, en la historia de su pueblo, era no la falta de recursos, no el dominio, que lo llegaron a tener en algún momento. El gran problema de Israel era el pecado. La cantidad de veces que ellos se apartaban increíblemente de la voluntad de Dios. Tuvieron 31 reyes en el norte, 32 reyes en el sur, y de esos ni siquiera un 5% hizo lo correcto ante los ojos de Dios. El 95% de todos los gobernantes de Israel que tuvieron en el periodo de los reyes fue hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, la mayor salvación que Israel necesitaba y necesita hoy es una salvación espiritual, y esa solamente va a venir del reconocimiento que ellos hagan a la mitad de la semana 70 de su Mesías, y mirarán al que traspasaron, y ellos ahora van a llorar. Aquí entró Jesús y Jesús lloró, porque él sabía esto. Pero cuando ellos reconozcan a Jesús, ellos van a llorar como hijo, como se llora la muerte de un hijo, dice, primogénito. Así el dolor. ¿Por dónde entró Jesús? Volvamos a Lucas. Si me puede dar, por favor, Ahí está. Bueno. Esta es una foto que se ha tomado desde el Monte de los Olivos. Esto es realmente increíble, porque originalmente la ciudad amurallada, tenía 12 puertas. Cada puerta cumplía una función: la puerta de las ovejas, la puerta de los peces, la puerta, ¿no es cierto?, del muladar donde se botaba la basura, en fin. Y tenía también la puerta dorada, o también llamada la puerta oriental. Más o menos, Jesús debe haber recorrido 1 kilómetro desde el Monte de los Olivos hasta esas dos puertas que daban directamente al templo. Pasaba por el patio y llegaba al atrio del templo. Entonces, Jesús entra por la puerta dorada. Ahora bien, fíjense ustedes lo increíble de esto. Hoy día hay 8 puertas reconocibles en la ciudad amurallada, de las cuales solamente 7 están abiertas. Y estas 2 las sellaron los musulmanes en el tiempo, ¿no es cierto?, de la invasión musulmana, porque los musulmanes entendieron una profecía que ya vamos a leer, que el Mesías entraría por la puerta dorada. Los musulmanes a veces conocen más de Jesús que nosotros. Entraría por la puerta dorada. Y ellos, ¿sabes qué hicieron? La cerraron. Y además instalaron, si me puede dar la otra, por favor, un cementerio ahí.
¿Saben por qué? Porque un sacerdote judío no puede pasar entre medio de un cementerio, porque es impuro. Ellos tenían una idea al respecto, los musulmanes. Entonces, por eso cuando nosotros queremos entender la Biblia, tenemos que entender a Israel. Tenemos que entender la tradición de Israel. Entonces, ese cementerio, por supuesto, se ha ido agrandando en el tiempo, fue puesto ahí ex profeso a fin de que ningún sacerdote judío pudiera entrar otra vez en el monte del templo, que si uno sigue en esa dirección hacia allá va a ir a dar al Domo de la Roca, pero efectivamente todo eso era el área del templo, que fue un área que, recuerden ustedes, Herodes el Grande mandó a ampliar, entonces lo transformó en una planicie, en una inmensa meseta. Por eso después se llamaba ya no solamente el monte del templo, sino que se le llamaba el área del templo, porque habían muchísimos otros edificios y además de eso también se hicieron después los aposentos de los sacerdotes. Pero en fin, entonces esa puerta dorada está cerrada, pero fíjense ustedes ahora cuando vamos a ver, a ver si me acuerdo por aquí. Ezequiel. Capítulo 43. Ezequiel es uno de los profetas de la cautividad, por lo tanto estamos hablando de por lo menos 7 siglos antes de Cristo. Ezequiel capítulo 43 va a hablar de otra puerta, de esta misma puerta, y va a hablar de otra entrada que va a ser la verdadera entrada triunfal cuando Jesús regrese y entre a Jerusalén. Perdón, primero Ezequiel capítulo 44, una hojita más adelante, versículo 1 y 2. Fíjense con la exactitud, esta es la puerta oriental. Se le llamaba puerta dorada porque después le pusieron, ¿no es cierto?, unas planchas de oro y entonces el sol aparecía e iluminaba toda la entrada. Me hizo volver, 44.1, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. Los musulmanes, sin saberlo, estaban cumpliendo la profecía de Ezequiel 700 años antes, 7 siglos antes, de que esa puerta iba a tener que permanecer cerrada hasta que el Mesías entrara por ahí. Ya entró Jesús por ahí, pero entró como el Mesías sufriente, como el Cordero de Dios. Por eso es que la entrada triunfal que se relata en la Escritura no es en verdad la entrada triunfal, aunque tradicionalmente se llama así. La verdadera entrada triunfal es la que ocurrirá cuando Jesús venga después de la gran tribulación, después de la batalla de Armagedón, ponga sus pies en el Monte de los Olivos y entre por esta puerta oriental, ¿no es cierto?, al templo. Ahora sí, capítulo 43 de Ezequiel. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces dice que va a venir la gloria de Dios, del Dios de Israel, y él va a ser el que va a entrar por esa puerta. En Zacarías 14:14. Perdón, Zacarías 14:4. La falta de agua me... Desde el versículo 1. He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. El día de Jehová viene, el día de Jehová viene.
Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Estamos en el tiempo del anticristo también. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, el Armagedón. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la mitad hacia el sur. Ahí se van a abrir las puertas. Se va a poner sus pies, ¿no es cierto?, Jesús en el monte de los olivos, y se va a abrir, porque hoy día eso que está lleno de sepulcros, ¿no es cierto?, sigue hasta los pies del monte de los olivos, y ahí era el famoso valle, o es el famoso valle del Cedrón, un valle precioso, que todos los historiadores hablan, ¿no es cierto?, de lo maravilloso que era ese lugar. Sin embargo, hoy día es un peladero. ¿Por qué? Porque está todo eso cubierto de sepulcros, basural y en fin. ¿Ya? Y entonces, del monte de los olivos dice que Jesús va a poner sus pies y se va a abrir. Por supuesto que en ese momento también se va a abrir las puertas y a lo mejor, seguramente, todos estos sepulcros van a ser abiertos, despejados, y el Mesías entonces va a entrar y esa va a ser la verdadera entrada triunfal. ¿Qué es lo importante para nosotros? Entender de esta celebración de la Pascua. En primer lugar, que no tiene nada que ver con conejo. Ay, que son chiquititos los niños, si no saben, si Dios sabe. No enseñes porquería desde chico a los niños. Si quieres comprar el chocolate, compra el chocolate, pero no los hagas buscar y esconder y toda esa tontería. No tiene que ver con eso. Lo importante de esto es que nosotros somos ya ciudadanos de ese reino. Filipenses 3:20 dice: hasta yo como huevo de chocolate, claro que es un pecado escondérmelo a mí. Filipenses 3:20. Huevo de chocolate, no huevo de Pascua. Más nuestra ciudadanía, Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿no es cierto? En los cielos. Israel fue liberado de la esclavitud egipcia, fue transformado en una nación, fue liberado de una situación sin ser nación y se le dio una identidad nacional. Por eso hasta el día de hoy Israel no ha recuperado su total identidad por la ausencia del templo. La Pascua judía hoy día se celebra solamente con una cena donde no hay un sacrificio. Una cena que se ha de alguna manera desvirtuado en el tiempo con ingredientes que no estaban originalmente, pero se conserva justamente increíblemente ellos también hacen el pan y el vino como elementos principales, en circunstancias que el pan y el vino no eran elementos principales dentro de la original Pascua, ¿ya? Entonces, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Bienaventurados los que tenemos parte de la primera resurrección, por el poder con el cual también sujetar a sí mismo todas las cosas. Primera de Pedro 2:11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Somos, dice, extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía no está acá. Nosotros no fuimos constituidos como una nación terrenal, somos constituidos como una nación
espiritual. Nuestra ciudadanía es de los cielos, nuestro pasaporte es del cielo. ¿Ya? Y finalmente, 1 Corintios 5:7. Primera de Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nosotros hacemos un memorial. Nosotros no hacemos un sacrificio. El catolicismo romano lo que hace, de acuerdo a su satánica doctrina, ellos lo que hacen ahí es el fenómeno de la transubstanciación, que en definitiva es el poder supuesto, por supuesto, que tiene el cura de bajar a Jesús y transformar esos elementos verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso es que tú tienes que comerte realmente y literalmente a Jesús. Y cualquiera que no crea eso, porque hay muchos católicos que creen que no, eso es un símbolo, no es un símbolo. Eso está claramente expresado, que es efectivamente el sacrificio de Jesús, una vez nuevamente. Y entonces, por eso es que el cura dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre. ¿No es cierto? Él está oficiando ahí el acto de sumo sacerdote y está otra vez sacrificando a Jesucristo. Y el que no cree eso, dice bien claramente el canon romano, sea considerado anatema, es decir, maldito. Maldito. Y a nuestros primeros hermanos protestantes, en aquella época en que se inició el movimiento protestante que nace dentro del catolicismo romano, ¿no es cierto? Los quemaban vivos porque no querían recibir la hostia como que realmente era Jesús, cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, nosotros no hacemos eso. Por eso cuando alguien dice, oye, nosotros hacemos lo mismo, no, esto es un memorial. El Señor Jesucristo dijo, partan esto y recuerden que así fui partido yo y que así fue derramada mi sangre. Hagan esto en conmemoración de mí. Ahora el Señor Jesucristo finalmente dice a sus propios discípulos en Lucas 22, Lucas capítulo 22. Versículo 7. Aquí Lucas 22 relata la última Pascua judía y la primera Pascua cristiana. La última Pascua judía y la primera Pascua cristiana. Porque nosotros también hemos tenido Pascua, ¿no es cierto? Porque pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Llegó el día de los panes sin levaduras, en el cual era necesario, versículo 7, en el cual era necesario sacrificar el cordero de Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, prepararnos la Pascua para que la comamos. Y viene todo el relato, ¿no es cierto?, de la preparación. El versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, versículo 15, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Por qué estaba tan deseoso de comer esa Pascua con ellos? Por supuesto que era la última, pero la última Pascua ¿de qué? La última Pascua judía. Ahí terminaba todo el concepto ritual. Todo, y se iba a cumplir la Pascua eterna que es en Cristo Jesús. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla, ¿dónde? En el reino de Dios. Eso todavía no sucede. Eso va a suceder. Probablemente cuando Jesús entre en la verdadera entrada triunfal a Jerusalén, va a celebrar la Pascua. Va a celebrar la Pascua. Las fiestas judías van a permanecer en el tiempo, pero van a ser no solamente con el verdadero sentido, sino que por el verdadero, llevadas adelante por el verdadero Rey, Mesías, Príncipe, Cordero. ¿Ya? Entonces dice, porque os digo que no la comeré más
hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Él ahí come la última Pascua judía y la primera Pascua cristiana, ¿no es cierto? Y dice que no va a volver a celebrarla hasta que la celebre de manera perfecta, que es la fusión de ambas. La fusión de ambas significa, ¿no es cierto?, todo lo que fue simbólico, que se transformó en real, concreto, en él. Entonces, él ahora puede celebrar la Pascua verdadera. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Ya? Que por nosotros se derrama. Eso lo vamos a ver mejor el día viernes, el derramamiento de la sangre de Jesucristo. La idea de hoy, ¿no es cierto?, era poder establecer algunos puntos relacionados con la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén, que cumple las 483 semanas de años, las 69 semanas de años, 483 años, desde la orden de restaurar Jerusalén por parte del rey medo-persa Artajerjes, que Jesús muere fuera de la semana 69, Jesús muere ya en el paréntesis de la iglesia. Por eso es que celebra la última Pascua judía y la primera Pascua cristiana, que no está basada en la muerte de un cordero repetitivamente, sino que está basada en la muerte del Cordero de Dios, y como dice Hebreos, que fue sacrificado una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces lo que hacemos nosotros no es un sacrificio, sino que un memorial de lo que Jesús hizo por nosotros en dos elementos sumamente simbólicos y sencillos, que son el pan y el vino. Somos ciudadanos del cielo, nosotros en Cristo. También Él ha sido nuestra Pascua, Él ha sido nuestro paso, Él nos sacó de las tinieblas a la luz, Él nos sacó de la esclavitud del pecado a la libertad de los hijos de Dios, Él nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Todo eso es producto de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo importante es saber que llegará el momento en cuando Jesús vuelva físicamente en un cuerpo glorificado junto con sus santos, todos nosotros vestidos con lino fino, dice, y Él posará sus pies en el monte de los olivos, al lado oriental, y entrará por esas dos puertas que serán abiertas seguramente en ese momento. Seguramente en ese momento. Y no se olviden que en ese lugar va a existir, que hoy no lo hay, va a existir el templo. Y ese templo se va a construir ahora. Pese a todo lo que va a ocurrir destructivamente en el mundo y en Israel específicamente, ese templo no se va a destruir, porque ese templo es el templo que relata Ezequiel, que es el templo donde el Mesías gobernará durante el milenio. Bien, ¿está la otra? Ahí está, eso es un poco, ahí está la Golden Gate, que es la puerta dorada, ¿no es cierto? Y el monte de los olivos estaría allá, entonces ahí daba directamente al área del templo. Hoy día, por supuesto, ahí está el domo de la roca, pero esas son las 8 puertas que están vigentes el día de hoy. También vamos a estudiar un poco cómo funcionaba el tema de la puerta de las ovejas, cómo es que las ovejas entraban por ahí y durante una semana los sacerdotes, ¿no es cierto?, la examinaban para ver que no tuviera ningún defecto, y Jesús cumple todo eso. Bien, nos ponemos de pie para orar.